Ahora sí. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a la Revolución de la Conciencia Online. Aquí estamos de nuevo para transmitirles a ustedes, como todos los viernes, a las 20 horas. Estoy un poco atrasada, pero no importa. Aquí estamos para compartir y para que conversemos sobre temas interesantes que se relacionan con el despertar de la conciencia, con el recuperar nuestro legado como seres humanos a través de distintas formas, como lo hemos visto, perdón, hemos hablado también sobre distintas técnicas para que nosotros podamos integrar nuestra personalidad, nuestro ser, nuestro ego, y también hemos hablado de distintas formas para conectarnos con los antiguos, con los ancestros, a través de las constelaciones familiares, a través de distintas formas en las que podemos nosotros recuperar lo que somos. Y esa es la invitación a través de distintas formas. Hoy día vamos a hablar del sonido y el rescate del legado del sonido, de la ancestralidad. ¿Cómo nos podemos conectar con los antiguos? Existen muchas cosas que no sabemos de la historia de la humanidad y hoy día estoy muy feliz de tener a mi invitado especial, César Pávez Alvarado. Él se dedica a recuperar el legado ancestral de las distintas culturas y queremos invitarlo para conversar de su trabajo. Yo estoy muy contenta de invitarlo. Lo voy a agregar al tiro a la pantalla para que conversemos. Muy bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, contento de estar aquí en esta conversación que vamos a tener. Y te agradezco mucho por la invitación. Yo también, muchas gracias por venir y por aceptar la invitación. Para mí es un honor poder entrevistarte. Yo soy tu fans, llevo un tiempo siguiéndote, viendo tu Muchas gracias. trabajo y maravillándome de lo increíble que somos y que necesitamos transmitir esta información. Y por eso también te quise invitar, para poder también que la gente te conozca y si quiere entrar más profundo, también construir instrumentos o estar en tus talleres o incluso el solo hecho de escuchar esto y saber que tenemos un legado maravilloso en cuanto al sonido y en cuanto a la arcilla, porque de eso vamos a hablar también hoy día, de la arcilla como un material que nos conecta con la tierra. Entonces, cuéntanos un poco a qué te dedicas y cómo llegaste a esto. Bueno, yo me llamo César Pávez Alvarado, así como comenzando desde el origen, desde el comienzo. Yo nací en Santiago, yo soy natural de Santiago, nacido en Santiago. Y entonces, allá estudié dibujo técnico en la USACH, soy dibujante técnico, y siempre me interesó el tema ancestral, o sea, los saberes ancestrales, desde que era muy joven, desde que era niño, yo recuerdo porque mis padres, ellos ponían audios, ponían programas que tenían que ver, a ellos también les interesa este tema. Y entonces yo creo que eso desde niño, haber escuchado esos relatos en las radios, mi padre, yo me acuerdo que él me pasaba libros, y siendo yo muy pequeño, y libros, no sé, de ovnis, entonces todo eso fue llamándome la curiosidad. Y entonces me fui interesando desde muy temprano por el conocimiento ancestral. Del mundo en general. Me gustaba mucho en un comienzo el tema sufi, por ejemplo, la meditación sufi, la meditación zen también me ha gustado mucho. A los 13 años empecé a hacer judo, entonces también como que me formé mucho con la filosofía japonesa. Hasta el día de hoy hago judo, entonces, que es un arte marcial japonés, y entonces eso está ligado al shintoísmo y a la meditación zen. Y entonces yo creo que también por ese lado me fui formando en base a mucha meditación, muchos estudios de los pueblos ancestrales de todo el mundo. Y entonces ya con el tiempo fue que me fui centrando cada vez más en América. Y, y entonces el año 2001 salí de Santiago, y porque ya llegó un momento en que no quería seguir ahí en la ciudad, en la gran ciudad. Ese sistema no me gustaba, no era para mí cómodo. Entonces me fui de la gran ciudad y me fui primero a Chiloé. Me fui a vivir allá y estuve 2 años investigando. Ya desde que salí de Santiago tenía mucho anhelo, muchas ganas de investigar.
porque ya había acumulado mucha información, sabía de muchas cosas que pasaban en otras partes del mundo, entonces quería descubrirlas y quería conocerlas, pero no de un libro, quería vivenciarlas. Entonces me fui primero a Chiloé y allá estuve 2 años y desde Chiloé ya entonces me nació el interés por ir a Perú y me fui a vivir a Cusco. Y allá en Cusco entonces, hace poco publiqué un relato, muy, muy breve el relato, pero es como mostrando, quise hacer un recuerdo para mí mismo de algunas cosas que he vivido. Y entonces esos fueron mis comienzos. Y entonces ahí en Perú, en Cusco, estuve 6 meses la primera vez y visité muchos lugares, contacté muchas personas bastante interesantes en Cusco, en Urubamba, el Valle Sagrado, en la selva también, porque crucé la selva por la cordillera del Vilcanota, y conocí todos esos sitios arqueológicos que se conocen hoy en día, Sacsayhuamán, Pisac, Ollantaytambo, Machu Picchu. Y entonces después volví, me fui al Valle del Elqui a vivir otro tiempo, estuve 2 años ahí en el Valle del Elqui, y ahí me interioricé más de esos pueblos, ¿cierto? La vida que hay en esos pueblos. Y entonces ya después seguí recorriendo, he hecho varios recorridos y entonces todo eso me ha ido formando y que cada vez me da más interés por el saber americano, ancestral. Entonces ya eso es como que el camino se fue abriendo y se me fueron dando las cosas después, es como que ahora ya me dejo fluir solamente, es como que ya todo se va dando. Entonces, después de tanto dar vueltas y recorrer Patipe Real, llegué a territorio mapuche, acá en Panguipulli, eh, el año 2015, y aquí aprendí la alfarería. Antes yo no sabía alfarería, no había tocado nunca el barro. Y entonces aquí aprendí la alfarería y de las ñañas, de las quinché, de las sabias alfareras mapuche. Y entonces de ahí obviamente se me abrió mucho más el interés y empecé a construir primero las piezas mapuche, Pitrén, después piezas mapuche de otros periodos. Y ahí después se me abrió la oportunidad de ir al museo, me invitaron al museo a tomar registros de las piezas y entonces ahí yo empecé a registrar ya los instrumentos, que es lo que a mí me gusta. Antes yo hacía instrumentos, pero hacía talleres en escuela y hacía talleres de reciclaje, por ejemplo, y entonces hacíamos instrumentos con los niños y las niñas de PVC, de materiales reciclados. Pero ya con la arcilla cambió todo, porque esos mismos instrumentos ya los comencé a hacer con arcilla y más aún cuando comencé a registrarlos en el museo, las piezas originales, y las empecé a investigar. Entonces ahí ya mi cabeza explotaba porque era demasiado lo que podías aprender. O sea, mientras más te interiorizabas en una pieza arqueológica, por ejemplo, ibas conociendo de su pueblo, de su cultura, de su tiempo, de su territorio y de sus simbolismos, de su geometría. Es tanto lo que puedes investigar. Entonces ya a esta altura es tan amplio el saber que puedes obtener que, como te digo, ahora me dejo fluir. Lo que veo que puedo avanzar, voy por ahí, por ese camino, investigando. No te escucho. Perdón. Es increíble porque tuviste que sumergirte en el vivir, en la vivencia, el conocer Sí, viajando. Y creo que eso es el mayor aprendizaje, estando, compartiendo. Y me imagino que lo más probable es que una parte de ti tenga sangre también relacionado con lo autóctono, con lo aborigen. Entonces, yo creo que hay cosas que nos llaman y nos tiran desde el alma. Finalmente, la misión de vida, a mí me fue como en la mansa volada, pero nuestro propósito, nuestra vida tiene un propósito, cada uno de nosotros, los que están escuchando también. Y en el fondo yo veo tu propósito que está claro y se manifiesta. Te paparazzi, así que tenemos una foto más ratito que vamos a ver. Y en el fondo es eso, la vida te estuvo llevando y tú te dejaste llevar por ese camino. Y te agradezco desde ya el compartir, porque es súper generoso tu compartir. Está todo, es un libro abierto. Si la gente entra al Facebook de César, va a poder ver que ahí está todo su trabajo registrado en imagen por imagen y procesos, y procesos. También están sus viajes y todo. Vamos a verlo acá porque igual tenemos guardadas sus imágenes. Mire, Felipe Costábal dice, César, y viajando por Perú, ¿no se manifestó tu interés por la arcilla? Ya entremos al tiro a la temática. La arcilla como material
de creación y además de conexión y de manifestación de lo espiritual. ¿Cuál es la importancia de la arcilla como en el territorio y también en la creación de estos instrumentos tan antiguos? Sí. Bueno, primero la pregunta, sí, yo de ese tiempo, que la primera vez que viajé, el año 2003, no me interesaba por la arcilla como para yo modelar. Sí me interesaban las piezas arqueológicas, obviamente, y para mí era una cosa impresionante saber que tal pieza que veía era una pieza arqueológica que la habían sacado de algún recinto de un cementerio, por ejemplo, ancestral. Eso me impresionaba mucho, pero hasta ese tiempo no, nunca trabajé con la cerámica, con la alfarería, con el barro. Sí, hacía bioconstrucción, por ejemplo, huerto orgánico, eso siempre lo he hecho, porque está ligado a esos saberes. O sea, los saberes en general ancestrales son los que me gustaban. Pero yo creo que más que la alfarería, sobre todo, a mí lo que me interesa bastante es el aprender de las personas. Entonces, durante todo ese tiempo que yo iba a otros pueblos, por ejemplo a Cusco, a Chiloé, en Venezuela, que estuve también varias veces, ahora en Brasil el año pasado, que conocí a una comunidad indígena, entonces lo que me centro sobre todo, más que con la alfarería incluso, a pesar de que hago mucha alfarería, pero me gusta mucho conocer a la gente, a la persona en sí, hablarla, ver cómo mira, cómo te conversa, cómo sonríe, eso para mí es algo que me llena de saberes, es una cosa que me deja es como que rescato mucho cuando converso con una persona de un pueblo ancestral, sobre todo. Entonces, por ejemplo, en Cusco, parte de lo que escribía en la publicación que hice, esa es la última que hice, yo iba, en esos tiempos no había mucho cosas tecnológicas y más encima tampoco había muchos recursos. Yo no me fui a Cusco y yo no era de una posición, nunca he sido de una posición económica alta, entonces dejé mi trabajo en Chiloé, antes de irme junté platita y me fui a Cusco con la intención de trabajar allá y quedarme viviendo. Y entonces llevaba una grabadora de cassette y entonces yo a los indígenas, a la gente ancestral de allá, yo les decía, ¿cómo se dice la semillita de coca? Que es muslo, una cosa así se pronuncia, muslo. Entonces, ¿cómo se dice esto? Y me decían muslo, y la nariz como que se les abre. Entonces yo le grababa y le miraba y le observaba todo, porque, o sea, yo buscaba estudiarlos a ellos como personas. Y así lo he hecho con muchos pueblos, cuáles son sus costumbres, su forma de hablar, por qué, su presentación. Por ejemplo, acá el mapuche tiene una presentación muy bonita al momento de conversar. Son pautas que uno tiene de rigor, por decirlo así, que se usan y que yo las encuentro preciosas. En los pueblos ancestrales todos tienen esas pautas de rigor, el saludo, el preguntarse cómo estás o por la familia y así se va entablando una conversación, cosas que hoy en día hemos ido perdiendo. ¿Sí? Hoy en día, hola, y pasamos, pero antiguamente no era así. Entonces eso a mí me lleva a... ¿Por qué lo menciono? Porque también a mí me interesa el tema del despertar. Entonces, cada día estamos durmiéndonos más en este sistema que nos lleva a hacer todo rápido y a perder esa cercanía o sea, de espíritu con las personas, y que no logras cuando pasas de largo o con una llamada, oye, tengo 5 minutos para hablar porque tengo que irme a trabajar. Con los pueblos ancestrales no, o sea, tú puedes conversar con ellos y te miran a los ojos, algo que lo encuentro increíble, eso a mí me llega mucho, poder conversar con una persona y que te mira a los ojos y poder saber comunicarse a través de la mirada, a través de una sonrisa. Entonces yo creo que ahí empiezas a ver la expresión de la persona, o sea, cuando logras eso, la persona te expresa su espíritu, lo que tiene dentro, y eso a mí me despierta, me pone en ese estado de aquí y ahora, ¿sí? En ese instante, o sea, me permite vivir de instante en instante y no en ese apresuramiento en el cual vivimos generalmente por este sistema. Y entonces ya cuando tomé el barro, todos estos estudios que tenía, eh, eh, entonces, o sea, ya a esta altura ya había estudiado sobre los elementos y un montón de otras cosas, sobre la alquimia. Entonces, trabajar con el barro para mí fue sensacional porque estás trabajando con los 4 elementos, trabajas con la tierra y el agua primero,
Luego el aire comienza ya a darle textura, a posicionar la pieza, ¿sí? Cuando está con agua, mucha agua está hablando, todavía la estás modelando, estás trabajando. Y luego ya el aire comienza a secarla, la comienza a formar, a darle su posición, y lo último que tienes que hacer es pasarla por fuego. Y es increíble, eso lo encuentro maravilloso, porque se habla de cerámica. Una pieza cerámica es una pieza que ya está cocida, que ya pasó por fuego. Antes si no ha pasado por fuego, sigue siendo barro. Entonces, yo puedo haber hecho esta pieza y si no está cocida, yo la voy a enterrar. Cuando yo me muera, la entierran conmigo, pero al otro año ya no existe porque la lluvia, el hielo, ya la transforma en barro nuevamente. Pero sucede que cuando pasa por fuego, la pieza puede estar 2000, 3000 años, 4000 años bajo tierra, puede pasar 4000 inviernos con hielo, con agua, con barro, después 4000 veranos donde hay calor, está seco, y la pieza la sacan y está intacta. Entonces el fuego es un elemento alquímico, pero maravilloso. Y entonces todo eso, si tú lo llevas al trabajo interior, al trabajo personal, te das cuenta que es el trabajo con los elementos. Nosotros tenemos que trabajar con nuestros propios elementos para poder hacer ese camino del despertar. Dentro de mi punto de vista, dentro de mi visión, o lo que yo entiendo, ¿cierto? Como un camino que a uno lo lleva a una vida espiritual. Es una realidad, porque finalmente la vida, la naturaleza, nos manifiesta a nosotros y somos un simbolismo de la naturaleza también, y el simbolismo está manifestado en los instrumentos, podemos ver que hay un lenguaje, que tiene información. ¿Qué es lo que es la etnomusicología? Ahí entramos en un terreno difícil, porque yo no me considero etnomusicólogo, o sea, pero un etnomusicólogo es aquel que estudia las partes sonoras, el tema sonoro de la música. Ya ese es podríamos decir, un tema más académico, ¿sí? Y entonces hoy en día hay muchos etnomusicólogos, de los cuales yo algunos los estudio porque han hecho estudios bastante interesantes y justamente hacen estudios sobre el tema sonoro de los pueblos ancestrales. O sea, ellos lo investigan ya de una manera más académica. ¿Qué es lo que es académico al final? Porque yo podría decir que lo tuyo termina siendo una investigación de ese tipo, pero finalmente no pasa por una institución. Por eso Sí, yo tengo mucho cuidado con eso, sí. De hecho, yo me catalogo como un aficionado a la cerámica, un aficionado a la música, un aficionado a los pueblos ancestrales. No, yo no tengo conocimientos académicos, pero yo creo que todos pueden ver, en base a la investigación y al vivir dentro de los pueblos y aprender de ellos, obtienes un saber que yo lo encuentro bastante respetable. Si no, no estaría en esto. Toda mi vida he estado en esto y yo creo que no voy a salir de esta parte porque es un mundo que a mí me llena, o sea, a mí me alimenta espiritualmente y me entrega el saber que necesito, lo que yo busco. bueno, y de hecho las personas que están ahí, que nos están escuchando, pueden darse cuenta que yo tampoco soy estudiosa de una universidad, no terminé mi estudio universitario, pero la vida nos lleva a investigar desde lugares del corazón. Y eso es finalmente lo que nos llama en el propósito para hacer nuestras actividades. Y también le dejo la invitación a la gente que si quiere estudiar sonoterapia, que no busque tantas escuelas. Yo también tuve mucho tiempo buscando para estudiar y a mí me preguntan todo el tiempo dónde estudiar, dónde estudiar. Finalmente hay que afinar el oído, el corazón, hacer un proceso interior de transformación, como lo estás hablando, que es el proceso de la manifestación del instrumento, también somos nosotros. Y cuando te descubres a ti, puedes hacer sonido, o puedes hacer arte, o puedes hacer lo que te gusta, porque al final es una manifestación de tu interior. Y por eso también es la invitación a que tú lo estudies por ti mismo y que seas tu propio investigador. Y a mí me fascina la etnomusicología como nombre y también te pregunto, y también me impresiona tu respuesta, porque me motiva a querer seguir haciéndolo y no ponerme ningún título para lograr los objetivos y hacerlo desde un lugar que es súper apasionado. Esa pasión nunca se termina. Sí, o sea, yo creo que es importante
Claro, está el área académica que yo la encuentro también muy buena. De hecho, yo tengo muchos amigos antropólogos, antropólogas, arqueólogos, y a veces hemos tomado cursos, o sea, yo doy cursos, pero yo les doy la palabra a ellos para que también den su aporte y yo aprendo mucho de ellos. Yo encuentro que todas las áreas son muy buenas, pero no hay que desechar el saber ancestral, porque el saber ancestral es natural, nace y es heredado, y, y yo en base a ese saber me lleno, o sea, yo me alimento de eso. O sea, ese para mí es mi fuerte y mi alimento. Por ejemplo, la música, tengo varios videos también de música y al principio yo nunca grababa, no me gustaba. Yo tocaba para mí, toco piano bastante, me gusta, yo le llamo que es algo meditación, cuando estoy bien inspirado y entonces ya me pongo a tocar el piano y ahí puedo estar varias horas tocando, pero toco para mí, medito. Y sucede que ahora por este tema de la pandemia y el confinamiento, entonces yo empecé a ofrecer talleres online y para ofrecerlos entonces empecé a grabar las cosas que hacía. Y sucede que me he dado cuenta que hay mucha gente que le gusta. Y entonces, ¿qué experiencia saco que podría aconsejar? Es que es importante la expresión, no más da lo mismo. Yo no he estudiado nunca música. Entonces yo expreso lo que me da, lo que siento y hago melodías con eso, hago sonidos con eso. Y entonces yo creo que eso es muy bonito y eso llega a otra persona. O sea, si uno lo entrega de corazón, de espíritu, yo creo que hay otra persona que está abierta y también lo va a recibir y le va a gustar. Y también, obviamente, está la parte académica. Hay músicos que en base a su conocimiento componen y hacen melodías preciosas. A mí hay compositores que yo admiro mucho y escucho mucho de esa música. Pero por eso digo, es una mezcla. Yo creo que todo hay que aprovecharlo y sobre todo dejarse fluir. Sí, dejarse fluir. Tampoco desacreditamos a los estudiosos, porque hay estudiosos que tienen alma también. No queremos Claro, decir que una cosa es definitiva, que tampoco todos los puntos de vista son válidos, y si podemos llegar a espiritualizar la ciencia, llevarla a un lugar distinto, quizás va a cambiar el resultado, porque a veces algo tan científico, tan cuadrado, necesita espíritu. sí. ¿Sabes que justo hoy día yo terminé un curso de silbatos prehispánicos, era la última clase, y entonces estábamos haciendo algunas reflexiones y dentro de ellas yo empecé a comentar de la música ancestral prehispánica americana, que es muy diferente a la música europea, y lo que uno estudia en la escuela hoy en día es música la que aprendimos de Europa, o sea, la que nos trajeron de Europa. Pero entonces yo después llegamos a esa reflexión de que milagrosamente y para bien de todos, las dos músicas hoy en día se juntan y son maravillosas. O sea, por ejemplo, la música andina que hoy día escuchamos no es música ancestral, eso no es música de antaño, esa es una mezcla de música europea con música americana. Lo mismo pasa con todo el folclore americano, que ya es una mezcla. Pero entonces, ¿cómo se logró eso? Y una amiga que es artista y que estaba en el curso, en la clase, que es de Los Ángeles, mi amiga Irka, y entonces ella decía, el arte siempre une, y lo encontré maravilloso, porque, o sea, dos puntos tan extremos, ¿cierto? Porque, o sea, nosotros tenemos el trauma de la invasión europea, pero llegó el arte y el arte se fusionó con el arte que teníamos acá y es maravilloso. Entonces, y visto el punto de vista académico también lo veo, o sea, si esas dos partes, esos dos saberes se saben fusionar, es maravilloso, porque tienes la parte académica y tienes la parte ancestral de los pueblos, que es súper importante. Sí, no podemos negar nada al final. Si integramos todo, se produce la transformación. Y bueno, los saberes ancestrales deben ser recuperados y por eso también me interesa mucho hablar de lo que tú haces y cómo podemos rescatar esa información. Antes de entrar al tema en sí, quiero preguntarte, existen composiciones musicales o que se puedan haber rescatado exactamente como eran o similar en cuanto al poder del sonido que había antes? ¿Existe algún rescate en sí de alguna partitura? Partitura le ponemos nombre, pero es Claro. melodía o esencia de esa música.
Mira, que yo sepa, no, o sea, yo desconozco de eso, no tengo entendido. Y justamente hoy día estábamos hablando del mismo tema, algo que desde mi punto de vista, a lo mejor sí hay más información sobre eso, pero desde lo que yo tengo entendido, pienso que podemos rescatar los instrumentos, por ejemplo, esta ocarina tairona, ¿ves? Que esta yo la hice en réplica exacta a la pieza que está en un museo donde tomé el registro, con sus agujeros y todo. Entonces, yo puedo replicar los sonidos exactos de la pieza original, pero cómo se interpretaba, pienso yo que eso no se puede lograr, a menos que... y entonces yo reflexionaba que quizá una pauta es observando a los pueblos que han heredado, que son herencia de esos otros pueblos. Por ejemplo, esta ocarina que es tairona, pienso yo que escuchando la música hoy en día de los arhuacos, de los kogi, nos da una buena pauta para saber cómo se interpretaba este tipo de ocarina. Pienso yo desde mi punto de vista. En el fondo es como seguir sintiendo ese legado que se traspasa, que todavía desde la esencia está. Lo más Claro. probable es que esa esencia se puede seguir rescatando. Sí, de hecho, por ejemplo, las ocarinas, estas ocarinas también que tengo, con estas tú puedes, son ocarinas pentatónicas, o sea que dan 5 notas, que es una escala pentatónica que está en varios pueblos, no solo de acá de América, acá en la zona andina, en Norteamérica está, y en Japón también está esta misma escala. Pero entonces yo la toco y yo puedo hacer interpretaciones inspiradas, y tengo una amiga de Brasil, entonces yo le tocaba y ella me decía, tú tocas música andina, y, y yo le decía, intenta tú, y ella tocaba y a ella le salía música, se notaba que era, o sea, tierra brasileña, no sé cómo llamarlo, pero se notaba su herencia ancestral de Brasil, y a lo mejor a mí me suena andino porque a lo mejor es mi herencia ancestral, puede ser. Entonces yo creo que un mismo instrumento, y si esto se lo pasas a un japonés, el japonés lo va a tocar y tú vas a escuchar y vas a decir, ah, está tocando música japonesa y con el mismo instrumento. Estaría seguro de que va a hacer eso esa persona, porque pienso yo que tenemos una herencia. Lo mismo pasa con la geometría, con los simbolismos, por ejemplo, hay una experiencia que siempre cuento en las clases que me ocurrió acá en territorio mapuche cuando ya estaba investigando las piezas mapuche. Entonces hay unas piezas que tienen cachitos. Esta pieza, ¿ves? Este es un metahue de la papá Isabel Cachaña. Ella vive en Trobol, es una ñaña ya tiene 80 años creo, y ahí ella lo hace con esos cachitos. Entonces sucede que yo la fui a ver, ella vive en un lugar muy escondido ahí en el campo, me costó mucho llegar a donde ella, y sucede que ella nunca había visto piezas originales. Yo cuando fui le llevé un catálogo que había hecho, que descargué de internet imágenes y las imprimí, y le llevé un catálogo de piezas originales mapuche. Y ella primera vez en su vida que veía piezas originales. Y entonces sucede que yo estaba investigando este tema porque a mí me llama la atención por qué le hacían estos cachitos. Y porque hay piezas arqueológicas antiguas que están en los museos que tienen estos cachitos. Y ella nunca lo había visto y le hizo esto. Sucede que la Papay Dominga, que quizá muchos ya la conocen, que es el Tesoro Humano Vivo, una quinchea alfarera, que vive acá también cerca en Temuco, Padre Las Casas, y ella también hace esos cachitos. Y entonces a mí me llamó la atención, porque entre ellas no hay conexión, ni son personas, la Papay Dominga tiene 85 años, 86 tiene este año, y ellas no están metidas en internet como viendo fotos de piezas de museo. Y entonces ya cuando me llamó más aún la atención fue cuando hace 2 años atrás hice acá un curso de alfarería. Entonces les enseñé a hacer el metahue, el jarro, que es un metahue mapuche. Y entonces yo les enseñé a hacer y ellas se iban a su casa y volvían. Y una de las alumnas, que es mapuche y vive en una comunidad acá cerca, entonces ella volvió de su casa en una clase que nos tocaba. Y volvió con su jarrito. Y ella llega con 2 cachos aquí muy largos, así. Un cacho a cada lado. Pero largos, así unas cosas.
Y entonces yo le digo, pero Ospi, ella se llama Ospiride, capaz que después escuche este video. Entonces yo le digo, Ospi, pero ¿por qué le hizo eso? Y ella me dice, es que tuve un peuma. Peuma son los sueños. Entonces ella tuvo un peuma. Y que su ñuque, su madre, le había visto el jarro, le llevaba el jarro en los sueños y le decía, tienes que hacerle estos cachos. Y le mostraba los cachos aquí. ¿Ves? Entonces, y de eso yo tengo muchas experiencias que he visto o que me han narrado. Entonces, para mí, el saber cada pueblo, pienso yo, en mi punto de vista, como les digo nuevamente, de acuerdo a mi experiencia, entonces pienso que el saber se hereda no solo genéticamente, sino que a través de los sueños, a través del territorio. Por eso los pueblos defienden tanto su territorio, porque cada territorio tiene una energía, tiene una vibración. Y esa energía es un saber, es un conocimiento que está ahí. Y por eso a ellos no los pueden alejar de su saber, de su energía, que es su vida. Es mi punto de vista, pero es en base a lo que yo he investigado, he vivido, he experimentado en estos años, ya más de 25 años que estoy en esto. Y eso, sobre la familia, como el comienzo. Este es el comienzo, y este es el comienzo de la entrevista. Ahora comenzamos formalmente a entrar de lleno. Esa fue nuestra introducción, para que sepan. Saludos, saludos a Alejandro López, Son Orígenes. Hola Alejandro. Pronto nos encontraremos y vamos a hacer un conversatorio con él. Muy importante que cada uno exprese cómo ha sido su experiencia, su vivencia, como tú mismo lo dices. Y también es interesantísimo compartir cómo ha sido el descubrirlo por sus lados, porque la vida lo llevó con sus hermosas bendiciones, porque en el fondo también es la vida que quiere mostrarse a través de distintas formas. Y bueno, vamos a empezar a compartir algunas imágenes. Ya. Si se ve, ya que también yo soy una aficionada a la tecnología. Y por mientras también, si está mi audio, darle saludos. Ahí está Isabela Méndez de Brasil, una alumna que he tenido, una gran amiga que tengo ahora. Está Teresa Mercado de Bolivia también, de los cursos. Y ahí veo a Alejandra Cono también, que ella está. Un saludo para ellas también. Saludos para todos los que están viendo y que van a ver después, que conocen a César y saben lo que él está haciendo y lo van a conocer ahora también las personas que no lo conocen. Aquí tenemos algunas imágenes. ¿Aquí estás construyendo instrumentos? ¿Ya estás en un proceso de un taller? Ahí yo fui a un taller, asistí a un taller. Eso fue en un encuentro de cerámica en Santiago. Y entonces fue en los comienzos, cuando yo estaba aprendiendo la alfarería Pitren. Y entonces supe de ese encuentro y justo iba para Santiago, entonces pude participar y también pude estar ahí en ese taller. Y ahí era una lamien, alfarera, mapuche, y entonces enseñó a hacer los metagües que yo también estaba aprendiendo. Entonces para mí fue muy bonito porque pude estar ahí viendo ya, recién estaba viendo otras personas que hacían alfarería, porque yo conocía las alfareras de Panguipulli solamente. Entonces ahí pude conocer otros alfareros y alfareras. Fue muy bueno. Maravilloso. Aquí hay un silbato. Cuéntanos un poco sobre este silbato, también de la información que había en el post, que lo encontré muy interesante. Si tú puedes ver y entrar al Facebook de César, vas a ver, o el Instagram, que cada foto tiene mucha información valiosa sobre cada instrumento y qué es lo que hay ahí. Sí, ni me acuerdo lo que posteé en ese, fue hace años, pero este que tengo aquí es un silbato ave, que la gracia de este es que es abierto completamente. Tiene un solo agujero grande, entonces yo lo puedo regular con el dedo, puedo darle variaciones. ¿Ves? Y entonces puedes dar las melodías que quieras y puedes hacer diferencias no solo de tonales como las vemos en Occidente, como el piano, ¿sí? No solo de medio tono, sino que puedes hacer cuarto tono, octavo tono, puedes hacer variaciones con este silbato. Y otra de las cosas bonitas es que en este utilicé una arcilla que me regalaron de Angol, una amiga, Cecilia Paladicino, que ella sacó una arcilla de una beta de allá de Angol, y es una arcilla plateada,
que acá en el territorio mapuche teníamos una ventaja muy bonita de que hay una arcilla que viene con una mica que es dorada, y a eso se le llama acá oropel, y en este territorio. Y hay muchas piezas arqueológicas de Pitrén, o sea, mapuche de 1500 años que yo he visto en el museo y que tienen oropel, y son muy bonitas porque tienen brillo, tú la ves y tienen brillito. Y esta arcilla es una arcilla que tiene plateado, o sea, en vez de dorado, tiene plateado. Y es única, o sea, yo no he visto en otro lado de este tipo de arcilla esta beta. Entonces yo la ocupo, tengo y la ocupo solo para cubrir, no la ocupo para modelar. O sea, para mí es un tesorito. Entonces, las arcillas que son más ricas, por ejemplo, en pigmento o en brillos que tengan, que sean muy bonitas, así como para superficie, uno las deja para superficie. Y para modelar ocupa la otra arcilla que es materia prima más abundante. ¿Cuál es la importancia de los silbatos en las culturas ancestrales? Mira, todos los pueblos, diría yo, o prácticamente todos los pueblos, utilizaban el sonido, ¿sí? De hecho, hasta hace muy poco se sabía que se pensaba, la parte académica tenía los estudios de que el pueblo tehuelche no tenía sonido, no tenía instrumentos, ¿sí? Y ahora tuvo que cambiar la parte académica porque se encontró un instrumento, entonces ahora sí se sabe que sí hacían música. Es un estudio de un señor, un etnomusicólogo justamente, experto en el tema, y él hizo un estudio sobre eso, que se puede buscar en internet. Y entonces los pueblos ancestrales, ellos, pienso yo, por lo que uno descubre al conocer esos pueblos, que ellos representaban a la naturaleza a través de los silbatos, ¿sí? Sacando esos sonidos, representaban a la naturaleza, representaban también a los elementos, ¿sí? Al tiempo, el viento, la lluvia, a los animales, a las aves, las ranitas, bueno, y así. Y también representaban a los espíritus. Ese es otro tema. Entonces, por ejemplo, hay piezas que son muy hermosas y que dan un solo sonido. Por ejemplo, esta es una botella silbadora, moche, que representa aquí a un difunto, un muerto, ¿sí? Por eso está con su vestimenta de muerto. Y este silbato es una botella silbadora que con agua da doble sonido, da dos sonidos solamente. Y entonces el sonido es tan simple, no da más que dos sonidos. O sea, yo podría hacer una ocarina y con esta hago toda una melodía, hago 5 sonidos y más. Pero esta da solo 2 sonidos, pero imagínate todo el trabajo que lleva hacer esta pieza, ¿sí? Y así hay montones de piezas de este tipo. Esta, por ejemplo, son piezas, son botellas silbadoras. Esta es una mochi también con forma de lorito. Y entonces todo el trabajo que hacían, que obviamente se entiende que estas eran piezas ceremoniales. O sea, no era una pieza para pasársela al niño y que saliera a jugar con su botella silbadora, era una pieza ceremonial, se entiende, ¿cierto? Y además por la representación que le hacían. Acá hay otra, esta por ejemplo es chimú, y mira su forma, ¿ves? Es una pieza chimú. Hay una que es muy bonita que esta es Guaritihuanaco. Y mira qué hermoso, y mira la simbología también, pues es una ave bicéfala, es una ave de 2 cabezas, ¿sí? Pero es un cuerpo porque tiene 2 patitas nomás. Y esta da un sonido, o sea, ni siquiera tiene cámara de resonancia, no da un sonido, da un sonido. Solo da un sonido. Entonces imagínate, tremenda representación, tremenda obra de arte para que te dé un sonido. Yo entiendo que eran piezas ceremoniales, que tenían un gran valor ceremonial, o también de entrega, ¿cierto?, al difunto, un gran valor que se le daba a la pieza en sí. Entonces pienso que por eso se hacían este tipo de instrumentos. A diferencia entonces de otros continentes, es diferente. Que aquí la importancia, más que la interpretación, ¿cierto? Un concierto en ocarina en mi menor no se hacía, sino que eran sonidos. Pero lo que sí se daba importancia era la forma.
era la forma, la intensidad que tenía, o el espíritu. Yo le llamo también el espíritu, o el tótem, el animal de poder también, ¿cierto? Hasta el día de hoy, en las flautas lakota, se maneja el término del animal de poder o el tótem, ¿cierto? Que es el que va arriba. Las flautas lakota son unas largas y tiene un animalito de poder que es el que cierra el silbato, porque es un silbato doble, que sube y baja, y sale después la boquilla. Entonces, ese se tapa con una base de madera y siempre tiene la forma de un animal, porque ese animal es la persona que lo va a interpretar generalmente lo elige, se lo pide al constructor del instrumento, porque es el animal de poder con el que va a trabajar. ¿Ves? Hasta el día de hoy todavía se ve eso. Entonces los pueblos ancestrales pienso yo que también por lo mismo trabajaban con espíritus, los espíritus de los animales, ¿cierto? O en los cuales ellos también veían, más que creían. Trato de no decir el término creían porque para ellos era una vivencia real. Entonces pienso yo que esto era lo que ellos veían, ¿sí? Los espíritus que ellos tenían. La comunicación que ellos tenían. Sí, así es. Y también el poder curativo que tienen, porque imagino que también ellos tuvieron el don y la experiencia de sanar a través del sonido. El rol de la Claro, importancia de la sanación para ellos, yo creo que debe haber sido muy importante y la conexión con lo ritual. así es. Eh, Vamos a volver a las imágenes ¿Ya? y que sigamos mirando y revisando los tesoros que tienes y que has podido recopilar y volver a recrear. Cuéntanos, ¿qué es lo que es esto? Este es un epumetahue. La forma es característica de las piezas mapuche del primer periodo que se ha encontrado acá en territorio mapuche y que se le conoce como periodo Pitrén. Y se llama Pitrén porque las primeras piezas de este periodo que se encontraron fueron en el Cerro Pitrén, que es un cerro que está al lado del lago Calafquén, aquí cerca de donde yo vivo, a unos minutos de aquí. Hay un cerro, llega al lago Calafquén y entonces hay un cerro que arriba es como plano, es como una mesa. Y entonces en ese cerro se encontraron las primeras piezas. Y entonces esta pieza, el Epu Metahue, que tiene Epu porque dos en Mapudungun, Epu es dos, y Metahue es jarro o contenedor en Mapudungun. Entonces por eso se le llama Epu Metahue. Entonces es un jarrito que tiene dos bocas. Y en este caso, la que yo hice es una inspiración, es basado en esas piezas porque las originales son grandes. En el museo he podido registrar las piezas originales. Y este Pumetagua es una pieza ya grandecita, pesadita, bien bonita. Y es muy bonita porque tiene un diseño también hermoso. Pero en este caso fue una inspiración y el anfibio que hice con los huevos también lo hice porque muchas de las piezas Pitren, justamente, tienen este diseño, ¿sí? El diseño de huevos, que lo hacen con negativo, que se llama. A ver ¿Cuál es si la da finalidad de este objeto sagrado? ¿Cuál es su finalidad? el, el simbolismo que tienen. El general, por lo que tengo entendido, se representaba ahí la fertilidad, el aspecto femenino y la fertilidad. Eh, por ejemplo, el Ketu Metahue, el Ketu es pato, y este es un Ketu Metahue, un contenedor con forma de pato. Entonces, al Ketu Metahue, muchas veces este Ketu Metahue después se transforma en un anfibio. Hay muchas piezas que tenemos esta forma de pato, pero también la cola, después se le agregan dos ojos y se le hace la rayita de la boca y se transforma en una rana. ¿Ves? Y a este mismo Ketu Metahue, el diseño, ahí lo puedes ver, que es el mismo que yo hice en la pieza que se ve en la foto, ¿ves? Y aquí sí se ven pequeñitos, así se ve. Ahí ese es el anfibio con sus huevos. ¿no? Ahí está el anfibio con sus huevos. Entonces, esto es una réplica de una pieza original, o sea, el original es así. Tiene esta forma y tiene este diseño. Entonces, los dos animales, el quetru y el anfibio, están asociados con el aspecto femenino. De hecho, el quetru, cada lamien dentro de una comunidad tiene su quetru, que se le entrega en cierta fecha. Wow. Poderoso, esto es muy poderoso. Aquí estás también aprendiendo sobre vasijas silbadoras, ¿cierto?
Sí, eso fue en el Trafquintúe, Panguipulli, acá en, acá en Panguipulli. eh, y entonces esta agrupación de Trafquintúe, Panguipulli, ellos han hecho, siempre hacen muchas actividades en torno a los saberes ancestrales. Ellos pertenecen al Parlamento de Coscós, que es el Parlamento de 40 comunidades mapuche, que hace mucho tiempo atrás, entonces ellos hicieron un parlamento y ellos son los herederos de todo tienen esa herencia ancestral. Y entonces ellos tienen ahí ese lugar que lamentablemente se incendió hace unos meses atrás, todo este galpón se incendió y hoy en día está en proceso de reconstrucción, así que mi saludo de fuerza también a ellos y a ellas y entonces para que y ojalá podamos entre todos también ayudar, contactarnos ahí, saber qué cosas se están haciendo para poder ayudar. Y bueno, y una de las actividades que hicieron ahí es que fueron creo que fue eso de la USACH, de la UACH, de la Universidad de Valdivia, y fueron a dar entonces una charla sobre la arqueología y antropología y en ese momento lo que estamos viendo son algunas piezas que habían ahí en el Trafquintúe, unas que eran piezas originales muy antiguas y otras que fueron haciendo después las Lamien. Y entonces esas piezas que se ven ahí son piezas que hicieron ellas mismas. Son enormes esas piezas, ¿no? Sí, sí, esas piezas en específico eran piezas más grandes de lo normal que se ha encontrado de lo antiguo Pitrén. Mire, y otro tema, me voy acordando también como para hacer el alcance de que yo hago clases en la escuela también, así, hasta el año pasado, ahora no puedo por el tema de pandemia. Pero entonces, sucede que algo que me llama mucho la atención también, y que está ligado con todo lo que estamos conversando, es que yo trabajaba hasta el año pasado en escuelas que son acá de territorio mapuche, entonces más del 80% son mapuche en la escuela. Eso te permite acá en este territorio que los niños, las niñas tienen como ramo, tienen mapudungún o ramo intercultural. En cada curso, hoy hasta este año ya era hasta octavo, y tienen de primero, o sea, pre-básica, y de primero a octavo tienen mapudungún 4 horas semanales. Entonces, son cosas que se han logrado en base a la lucha, ¿eh? No es algo que te han regalado, entre paréntesis, es algo que se logró en base a la lucha. Entonces sucede que los pueblos ancestrales tienen ahora el derecho, por ley, a tener 4 horas de mapudungún los niños. Y entonces ahí yo hago alfarería, o hacía hasta el año pasado. Y entonces yo les enseño a hacer los metahuitos. Tengo muchos jarritos por ahí de ellos, pero metahuitos así, metahue, jarro, mapuche. Entonces yo les mostraba una foto y les pasaba la arcilla y les enseñaba algo. Pero me llama mucho la atención porque aquí, sobre todo las niñas que tenían harto linaje ancestral alfarero y los niños también, tienen una habilidad para hacer sus piezas y las haces así en la clase y ya tienen lista su pieza y tú ves que es una pieza mapuche. Entonces, vuelvo al tema, es herencia, eso algo que viene ya dentro de ellos. Y hay que despertarse, ¿no? En el fondo, como se dice, sí, como se dice, no estamos más que llamados a aprender, estamos llamados a recordar, porque lo tenemos dentro. Eso es muy poderoso mensaje. Recuperar ese poder que, bueno, muchas veces nosotros también como mestizos tenemos un problema de identidad y andamos buscando y somos buscadores, queremos saber más y también entendernos, porque también muchas veces esa lucha está dentro también, no solamente está afuera, también está dentro, en la propia búsqueda. Mira, quiero aprovechar, dar un saludo aquí, que veo también que está Mónica Velasco de Uruguay, también una gran amiga, está Nadezda de España, hola, Nadezda, y Sebastián, qué bueno saber que están ahí también. Son muy queridos ellos, he estado en contacto en los cursos. Saludos Mónica, saludos Sebastián, saludos Nadezda, saludos María Alejandra, a todos los que se incorporan y que están escuchando esta conversación de hoy. También muy feliz de que estén aquí, que sean parte de la revolución de la conciencia online, porque lo que buscamos es revolucionar las conciencias, nuestras mentes, que dejen de ser tan racionales y se vayan hacia lo espiritual, que exploten.
exploten de tantas interrogantes que tengamos. Y que nos conecte también con esa sabiduría que en el fondo nos llama. Este es un llamado para volver a conectarnos y recuperar eso, que no es necesariamente una codicia ni tampoco quedarse, sino que es compartir y que también podamos despertar, porque la humanidad nos está pidiendo despertar, la Tierra nos está pidiendo despertar, volver a conectarnos con ella, hacernos parte de ella, porque la separación es lo que nos ha hecho destruirla, nos ha hecho hacer daño y no ser conscientes de que un espíritu, las culturas ancestrales se basan en lo espiritual, en que cada cosa, cada cosa física, hasta este ruch, tiene un espíritu, todo tiene un espíritu, y le hemos perdido el sentido de lo trascendental, de lo sagrado, de lo ritual. Yo creo que ese es el llamado también que nos dicen las culturas ancestrales, que volvamos a lo que es lo primordial. Voy a seguir compartiendo las imágenes de este instrumento que lo encuentro increíble. Cuéntanos un poco más sobre él. A ver, ¿cuál será? Este es una estatuilla de silbato doble del pueblo Tumaco La Tolita. La tengo acá. Es una estatuilla que la característica de esta hay varias piezas de este tipo, esta no es la única, y el Museo Chileno de Arte Precolombino, que es donde yo he tenido acceso a las piezas, que siempre los saludo y les agradezco por ese gesto tan bonito que tienen conmigo. Y entonces ahí hay más de tres piezas de este tipo, que son Tumaco La Tolita, y son silbatos dobles. Sucede que este silbato es hueco completamente, es una estatuilla y es hermosa, por eso yo elegí en específico esta, porque ahí es una mujer con una soga y tiene un bebé atrás. Y entonces esta pieza es hueca completamente y el aire se sopla por aquí y sale por estos dos silbatos. O sea, aquí en los hombros hay un silbato a cada lado y entonces el aire sale. Oiga, me cuesta donde está invertida la pantalla. Hay que cambiar cómo traducir en el momento. Entonces el aire entra por aquí, pasa, y por la nuca, que está a la altura de los omóplatos, entonces tiene ahí la salida del aire y choca en el bisel y aquí está el glóbulo, entonces provoca el sonido. Y lo mismo pasa al otro lado, entonces provoca un sonido a cada lado, ¿sí? Y entonces el sonido es levemente parecido, o sea, no es exacto, también ahí hay una diferencia con la música europea, que se busca, con el sistema europeo se busca que los instrumentos queden todos afinados, ¿cierto? O sea, por algo en una orquesta el primer violín es el que toca y todos empiezan a afinar al primer violín. En este caso no, lo que se buscaba era que estuvieran con diferencias de variaciones de vibración, y entonces esa diferencia de vibración entre una y otra, la diferencia, tú la puedes escuchar, que se dice que el cerebro es el que lo escucha, porque también se le llama sonido fantasma o efecto psicoacústico, ¿sí? Que es un sonido que se genera por la diferencia de esas dos vibraciones. Entonces la resultante, la diferencia entre una vibración y la otra, en una frecuencia y la otra, te genera una tercera frecuencia que es la que tú escuchas en el cerebro. Y entonces obviamente los pueblos, eso es lo que buscaban los pueblos con este tipo de silbato, ¿sí? Un silbato doble. Y no sé si se logre captar porque los sonidos agudos a veces se cortan en las videollamadas, entonces voy a intentar. Ese es el sonido, ¿sí? No sé si se logra escuchar, hay un tercer sonido. Este, por ejemplo, este también es doble. Este es más grave, entonces los sonidos más graves a veces se escuchan mejor. ¿Sí? Este da también el vibrato. Y este es más grave todavía, quizás este se puede escuchar. ¿Sí? Y entonces hay un tercer sonido que se escucha que es una vibración y entonces este tipo de estatuillas buscan o tienen los silbatos así. Las que están en el museo tienen ese tipo de sonido.
Son sonidos multidimensionales y lo podemos mirar en la naturaleza misma, porque si escuchas una ranita o un grillo, tienen eso mismo, que es como que tiene varias capas, ¿no? ¿Sí o no que la naturaleza tiene los mismos sonidos? Sí, de hecho hay unos instrumentos, por lo menos en Mesoamérica yo he visto, unos, o sea, que le dan la forma de la ranita y también es un silbato doble. Y la forma de interpretarlo ya es con así. Entonces eso te provoca, tiene que ser un silbato doble y también es el efecto que tú haces con la boca y te provoca esa frecuencia. Y ahí empiezan los grillitos de la noche, ¿no? Puedes crear la Sí, naturaleza, recrear a la naturaleza. sí, o sea, bueno, con todos estos instrumentos que tengo podría ser algo así. Aún no he hecho tantas grabaciones, pero sí hay una alumna por ahí, una ceramista, que ella una vez nos envió en un curso, ella nos envió su grabación, hizo una grabación con los instrumentos que ella había hecho y fueron varios minutos y era para, tú cerrabas tus ojos y tú escuchabas como que estabas en la naturaleza, se escuchaban los grillos, las ranitas, muy bonito. Sí. Esto es un tremendo regalo también para todos los que están escuchando, para mí también, poder conectarnos y ver estos tesoros que la humanidad necesita volver a ver, a escuchar, a recibir, porque si tú puedes escuchar un momento eso, te sanas. Y la medicina de sonido, el sonido es la medicina del futuro, la medicina del presente, la medicina del pasado, y qué mejor que volver a escuchar esto para conectarnos con nuestro espíritu y también despertar. Nuestro cuerpo, cuando escucha eso, despierta. Nuestras células lo escuchan, no escucha solo el oído. El cuerpo también escucha. En las sesiones de sonoterapia trabajamos con el elemento agua, usando que los cuencos se pongan en el cuerpo de la persona, encima del cuerpo de la persona, un baño de sonido. Entonces, que también esto viene de otros lugares, que también tiene la cultura ancestral y también tiene esa esencia en base al sonido y lo curativo que puede ser y lo meditativo, porque al final es una meditación. Entonces tienes el sonido desde el recibir y también desde el escuchar y conectarte con un instrumento. Qué importante es que tú puedas descubrir, lo que están escuchando, puedas descubrir que hay un instrumento que te conecta, que te hace sentir felicidad, paz, que te transforma. Y el solo hecho de tocarlo un momento y dejarte llevar en un viaje, y ahí tenemos el componente ancestral que lo lleva en la sangre y todos lo llevamos. Esa es la invitación también a que te des el permiso para tener tu instrumento y tocar. Ese es mi opinión y mi aporte cultural dentro de lo que estamos conversando. Y qué interesante eso que tú lo ves, o sea, me llamó la atención lo que dices de poner el cuenco en el cuerpo y del sonido. Y yo lo traduzco en vibración, o sea, esa frecuencia, esa vibración que se da, perdón, esa vibración, o sea, porque el sonido es vibración, entonces, y la vibración es geometría. Entonces, increíble cómo me imagino que es muy lógico que hay códigos, ciertos celulares que se van organizando con ciertos sonidos, ciertas vibraciones que son Sí, sanadoras. porque tú mismo, vamos a mostrar una imagen que tú mismo puedes comprobar que a través de la imagen, de la conexión con el instrumento, la exposición al agua, puede generarse un patrón geométrico, donde también se ve que nosotros somos una organización geométrica perfecta, la naturaleza es perfecta y tiene una forma que debe recuperarse también internamente. La meditación, por ejemplo, nos lleva a volver a centrarnos y recuperar nuestra forma original, nuestra célula, y la enfermedad tiene relación con esa deformación de la forma. Entonces, si nosotros nos recuperamos en nuestra cuerpo, mente, alma, emoción, podemos llegar a nuestra forma original también. Somos un instrumento que tiene que afinarse. Aquí volvemos a las imágenes y hay una botella silbadora. Bueno, estos son tus dibujos también para que la gente sepa que tus diseños también dibujas y vamos Sí. a hablar también del diseño 3D y todo eso. Cuéntanos un poco sobre las botellas silbadoras. Bueno, sí, antes de hacer una pieza, generalmente cuando voy a hacer una pieza que estoy estudiando que me interesa mucho, entonces es todo un proceso para mí. Y por eso me gusta tanto, porque aprendo mucho con solo una pieza. Entonces, primero hago la investigación en el museo, hago el registro, le saco las fotografías necesarias y con eso hago el modelo 3D, hago un modelo en digital 3D, hago la grabación de audio
Y después ya cuando estoy en la casa, en mi casa taller, comienzo a estudiarlo y parte de eso es dibujarlo, lo dibujo como para grabármelo cada vez más. Eso me permite ver la simbología, los diseños que tiene, las figuras. Y entonces después de eso ya es que empiezo a trabajar recién con la arcilla, después de todo ese proceso. Entonces, y ya cuando estoy en eso se hace bastante más fácil porque ya es como que lo tienes súper asimilado el instrumento y a su pueblo, en el fondo, porque lo que busco es llegar a esa conexión con el pueblo, con su pueblo ancestral. Entonces trato de meterme mucho en la vida de ese pueblo y en sus sonidos. Y entonces estas ya son las botellas silbadoras de las que estábamos hablando, que estas funcionan con agua y tú llenas una botella con agua y se conectan por un tubo. Entonces, cuando inclinas la botella de un lado hacia el otro, el agua que está en la primera botella entra por el tubo y empuja el volumen de aire que hay en la segunda botella. Ese volumen de aire, la única manera que tiene para salir, para escapar, es a través de un silbato que está puesto generalmente en la cabeza. En este caso del dibujo, está en la cabecita de la pieza bicus, en este caso. Y entonces, la única manera que tiene de escapar el aire es a través del tubo que hace sonar el silbato. Y ese silbato, en este caso, es una botella silbadora con cámara de resonancia, se le llama, y el silbato está escondido dentro de la cabeza. O sea, la cabeza no es en sí el silbato, el que produce el sonido, sino que el silbato está dentro. Y por fuera está esta cabecita que tiene varios agujeros, tiene varias aberturas, y permite entonces lograr un segundo sonido. Si estas botellas silbadoras no tuvieran esta cámara de resonancia, esta cabecita, tuvieran el silbato expuesto solamente, daría un solo sonido. Pero al tener la cámara de resonancia, da ese salto. Ese es como una magia, podríamos decirle, es un efecto, ¿sí?, acústico que se logra al tener esas cámaras. Y esta, por ejemplo, esta la tengo con agua. Y ese es el sonido que da, ¿eh? ¿Ves? Ahí yo lo que estoy haciendo, aquí tengo agua en esta botella y al inclinarla entonces estoy pasando el agua y esto tiene aire en este momento y el silbato está aquí adentro. Ahí no sé si se logra el silbatito y esta es la cámara de resonancia. Entonces, con esta cámara se logra el salto, el segundo sonido. Si no tuviera la cámara daría un solo sonido. Y esta otra vez le voy a poner agua para que veamos. Esta. ¿Ven? ¿Ven? Ese sonido doble se logra, esta también tiene la cabecita. Esta cabeza es la cámara de resonancia y el silbato está dentro, es un silbato más pequeñito que está ahí adentro y provoca el sonido. Estas piezas, estas botellitas. Hermosas, increíble. ¿De qué cultura provienen y cuánto tiempo tienen de antigüedad y que se ha comprobado, que se ha podido ver, observar, estudiar? Mira, sí, las piezas, por los estudios que se han hecho, las piezas, las primeras nacen en el Ecuador ancestral, en la costa de Ecuador. Ahí está el pueblo Chorrera. Esta pieza, esta es una botella silbadora Chorrera. La original que está en el Museo Chileno de Arte Precolombino. Es un poquito más grande. Este fue un estudio solamente que hice dentro de una clase. Y entonces esta pieza, el original, tiene cerca de 3.000 años de antigüedad. Son de las más antiguas que se han encontrado como botella silbadora. Y entonces, de ahí, en el tiempo y en el espacio territorial, entonces este saber se entiende, incluso a veces se le menciona que es como una escuela de sabiduría, de saberes acústicos, porque por la fidelidad con la que se fue traspasando este saber. O sea, esta que es Chorrera, y esta es Moche, ya es bastante mil y tantos años después,
esta ya está en territorio peruano, o sea, en territorio fue bajando, desde el Ecuador ancestral fue bajando en territorio cronológicamente con el tiempo, pero se mantuvo el mismo sistema, exactamente el mismo. O sea, esta es chorrera, esta es moche, mochica, ¿sí? Esta es chimú, esta ya es más actual todavía, esta es poco antes de la llegada de los españoles. Y ves, y entre esta, que es la más antigua, y esta, que ya es casi en la llegada de los españoles, vemos el mismo sistema. Ves aquí, a este lado está la entrada de agua, y a este otro lado está el silbato. Lo que cambia es la forma porque depende del pueblo. Cada pueblo tenía como te digo, según yo, cada pueblo tenía su territorio, su sonido, su vibración, su geometría. Entonces también tenía sus saberes, sus simbolismos diferentes. Pero el sistema sonoro es el mismo. ¿Ves? Y este igual, la botellita y el silbato que está dentro con su cámara de resonancia. Podemos comprobar que se puede rescatar lo ancestral a través de la tradición y ellos pudieron hacerlo y lo tienen como un tesoro vivo. Y bueno, gracias a ti, César, podemos también volver a conocerlo porque es un recuerdo, como tú dices, si lo recordamos, vamos a Sí, poder conectar de nuevo con ello. así es. Y lo mismo que este tipo de botellas, que estas son de un cuerpo, son diferentes a estas, pero también son botellas, que estas tienen el silbato simple solamente, no tienen cámara de resonancia, y tienen un cuerpo en vez de dos, como en estas, ¿ves? Esta tiene dos y esta tiene uno. Pero este es Guariti Guanaco, pero también en estas, yo en el curso hago un paralelo entre lo hago con las botellas silbadoras dobles y lo hago con las simples, que tengo fotos de botellas de distintos pueblos y son exactamente iguales. Tú las ves en 2000 años, estas botellas, en 2000 años de diferencia y de territorio también diferentes, tú ves el mismo tipo de silbato, o sea, la botella con la entrada en gollete y ves el silbato que está aquí. Generalmente el silbato está escondido entre el asa y en la cabeza. Y en pueblos diferentes, estamos hablando de un moche, de un chimú, de un guariti guanaco, de un bicús, y lo único que cambia es la forma, obviamente, cambia aquí la forma, pero la estructura, el sistema sonoro es exactamente el mismo. Entonces se entiende que había una escuela de saberes, ¿sí? Y eso da para mucho de imaginar también cuántas cosas más. Y de hecho no nos hemos dado cuenta de que llevamos 1 hora y 10 minutos y yo siento que han pasado 5 minutos. En serio, 1 hora y 10. Sí, increíble. Saludos, Yasmín Mapu, Lemoria, César, qué buena conversación, agradeciendo nuestros saberes ancestrales alfareros Chaltumay. Qué bueno. Yasmín, Sebastián, Alesra, Mónica, María Alejandra, Teresa, Mercado, todos ellos han sido alumnos del curso y grandes personas, cada uno tiene sus saberes y sus talentos. Eso también es lo bonito de cuando he hecho los cursos en este tiempo de pandemia, ha sido enriquecedor porque he conocido personas de muchas partes, por lo menos de América, de casi todos los países de América y de Europa, de muchos países también, y de Asia también, de Israel conocí personas. Y cada uno tiene sus saberes, sus costumbres, sus hábitos, sus conocimientos, sus experiencias, entonces, y ellos me las comparten y agradezco mucho eso, poder aprender de ellos, de cada uno de ellos. Estamos aprendiendo siempre y conocer a otras personas es un viaje y nunca se termina de descubrir. Sí. Aquí tenemos una ocarina tairona Sierra Nevada. Bueno, el dibujo, y también lo vimos al principio, la que estaba mostrándonos, ¿no? Sí. Los Tairona es uno de los pueblos que me gusta, uno de mis pueblos favoritos, por decirlo así, porque está ligado mucho con el tema espiritual, esotérico, tienen desde lo que yo he aprendido. Entonces ahí están los Tairones en la Sierra Nevada de Santa Marta, de ahí ahora están los arhuacos, los mamos arhuacos, que son los sacerdotes de los arhuacos, y están los Kogi también, que tienen unos saberes profundos, tremendos, es increíble los saberes que ellos tienen, hacen mucho meditación ellos, y bueno, entonces, cuando ya comencé a estudiar los instrumentos, me llamaba mucho la atención
los instrumentos del tipo Tayrona. Y entonces, por ejemplo, este que yo tengo, el que yo hice, es diferente al que tengo dibujado, si te das cuenta, pero son muy parecidos. Da la impresión que fueran iguales y son dos diferentes. ¿Ves? Porque el otro Tayrona, el que está dibujado, el que hice en acuarela, ese está en el Museo del Oro y este está en el Museo Chileno de Arte Precolombino. Hay varios ocarinas de este tipo. En este caso, esta ocarina representa un chamán que está sentado sobre una serpiente bicéfala. Bicéfalo significa que tiene dos cabezas, una serpiente que tiene dos cabezas. ¿Ves? Y ahora en el tema sonoro, lo que a mí me llama la atención es que todos los silbatos Tayrona, que son pentatónicos, o sea que dan 5 sonidos, tienen esta estructura, que es, para el que hace instrumentos a lo mejor lo va a entender bastante, que es la boquilla, la abertura con bisel, y tiene 4 agujeros que son 2 a un lado, 2 agujeros al otro, en forma de curva. Todos estos tipos de Tayrona, silbato Tayrona pentatónico, tienen esta forma. El del dibujo, por ejemplo, es igual, también tiene los 4. Y en el caso de las aves, silbato ave, este también es un silbato ave Tayrona, ¿sí? Y si te das cuenta, también es exactamente igual, tiene boquilla, tiene acá la abertura con su bisel, que yo aquí lo arreglé con plasticina porque se me dañó. Y tiene la estructura, son los 4 agujeros, 2 a cada lado y en forma de curva. Exactamente igual que los más grandes. ¿Sí? Y este es lo mismo, y como es más grande suena más grave, pero es exactamente igual, ¿ves? También tiene la misma estructura. ¿Sí? Y hoy día, en la clase de silbatos, que es la que terminamos hoy día, hicimos un instrumento nuevo, que es Tayrona. Yo generalmente, en la última clase hago silbatos dobles, y hacemos este silbatito, que es así, ¿eh? Pero ahora es muy parecido el que hicimos hoy día, pero este ya es una réplica de un silbato Tayrona que está en el Museo del Oro, y que los silbatos están hacia los lados, ¿ves? Y este lo que provoca es el batimento, o sea, da sonido doble. Da ese sonido con vibración. ¿Sí? Este está fresco todavía, está mojado. Lo estoy trabajando. Ya terminando la conferencia, la conversación, lo voy a terminar. Eso es en cuanto a esas ocarinas, los silbatos Tayrona. Hermoso, maravilloso. Y cada pueblo tiene una forma distinta. Por ejemplo, o sea, después ya con el tiempo tú comienzas a verlos y ya tienes una idea. Ves esto y dices, este es Tumaco la Tolita, si tiene hombros gruesos, son silbatos dobles. Entonces lo das vuelta y te das cuenta que es un silbato doble. O ves este y dices, este es un Tayrona, claro, porque tiene la forma. Aunque veas un silbato más pequeñito también, es Tayrona, sí, por su forma. O ves este tipo de botella silbadora y dices, esta es una moche, no sé, y así. Después ya de tanto que vas observando puedes ir identificando. En mi caso ha sido en base a la observación solamente, como te digo, no tengo conocimientos académicos, pero de tanto ya mirar piezas, ya puedes irlas distinguiendo entre un pueblo y otro. Al final esto es experiencial, esa foto está hermosa. Esa fue el año pasado que estuve, la última visita que hice a Perú, o sea, estamos hablando de este año, no, 2019, ¿sí? Hice la última visita que he hecho a Perú, Perú y Bolivia, estuve 1 mes y medio allá, recorriendo, investigando, y entonces ahí estuve desde Arequipa, Tacna, Arequipa, después llegué a Cusco, y de Cusco fui al lago, a Chucuito, que es uno de los lugares. A veces me repito los lugares, hay lugares que me gustan mucho y voy a hacer mi ceremonia, me concentro en esos lugares, entonces voy como a hacer mis respetos, a entregar mis respetos. Entonces, por ejemplo, uno de esos lugares es Chucuito, que está en Puno, en el lago Titicaca. Me gusta mucho llegar a ese lugar.
a Chucuito y sentarme ahí en sus piedras, caminar por ahí. Hay un espacio arqueológico que es muy pequeñito, es un cuadro pequeñito y que ya está, apenas lo reconoce, es un cuartito como de 6, ¿no? Como de 10 por 6 metros de piedra, pero los bloques sí lo que queda de los bloques están muy bien hechos, se nota, todavía están parejitos como los muros incas, o lo que conocemos como inca, no sé si será inca eso. Entonces, ya con estar ahí a mí me gusta. Y después de Chucuito, Puno, Chucuito, estuve en Cusco, después Puno, Chucuito, después Copacabana, ahí a la Isla del Sol, después llegué a La Paz. Y ahí en La Paz estuve casi un mes. Fui a la Selva Coroico y a Tiwanaco, di dos días de Tiwanaco porque hay mucho que estar ahí. O sea, es estar, para mí llegar al lugar es eso, o sea, es llegar y caminar y listo, y ver, pongo mucha atención en qué es lo que viene a mi mente, lo que imagino, las imágenes que me vienen mientras camino por esos lugares. Eso hago cuando llego a esos lugares. Y en Tiwanaku me dio para 2 días y me faltó tiempo, podría haber estado más días ahí parado, mirando, solo mirando esas piedras que algunas ni siquiera sabes que pueden haber sido, pero con estar ahí y ver lo que te llega a la mente, yo creo que es mi manera. Pumapunco también está ahí, también estuve en ese sector, hay cosas muy impresionantes. Y como digo, el término que ocupo yo, te vuela en la cabeza, porque se llena la cabeza de interrogantes, de preguntas. Y entonces eso es lo bonito, que después tienes tantas preguntas que te duermes con esas preguntas y al otro día ya tienes más claridad porque te llegan sueños o simplemente porque comprendes mejor lo que está pasando o lo que estás vivenciando. Y bueno, y Perú, la zona andina de Perú y de Bolivia, yo la encuentro hermosa. Tiene muchos saberes y hay muchos pueblos ahí. De hecho, ahora, por casualidad, durante esta semana me encontré con una clase que estaba dando Claudio Mercado, es un señor muy conocido en el área justamente de etnomusicología. Y yo nunca había visto una conferencia de él, no, pero sí sabía de él porque es muy conocido en su área. Y él trabaja en el Museo Chileno de Arte Precolombino y están dando un curso de cine y video indígena. Y por casualidad me topé con la clase, que era abierta. Justo esa clase era gratuita y abierta, y estaba ahí Claudio Mercado. Y entonces él mostró muchos videos muy buenos, se las recomiendo, esa clase está online, o sea, está grabada en el Museo Chileno de Arte Precolombino. Y uno de esos videos que me llamó mucho la atención, un video del año 1953, una película que se llama Vuelve Sebastiana. Y entonces ahí supe de un pueblo que está cerca de Oruro, que son los Chulpas, y entonces ahí muestran parte de la vida. Hay una narración por encima, ¿cierto? Que va tapando un poco el sonido, la música original, pero logras escuchar la música, logras ver un silbato así de esfera, y a uno de ellos, de los Chulpas, están tocando en una ceremonia, está tocando el silbato y unos tubos de caña de hueso, o sea, de pluma. Y entonces es increíble, o sea, y ahí te das cuenta que hay muchos pueblos, no solo Inca, ¿sí? O Quechua y Aymara, o sea, hay muchos pueblos también entre medio que cada uno tiene sus saberes. Y qué importancia de volver a recuperar eso para también transmitirlo. Imagino que todo esto se sigue transmitiendo y sigue también teniendo como cuidado. Mi pregunta es, ¿esto sigue teniendo un legado o se está recuperando a través de personas como tú o sigues teniendo este mismo poder para seguir siendo replicado? De todo, yo creo. Cada vez yo creo que hay más personas que han tomado conciencia del valor que tienen los pueblos ancestrales y sus saberes, entonces se le está tomando el respeto. Yo creo que va por ahí el tema, que se le está tomando el respeto. Entonces, como le estamos tomando el respeto a los pueblos ancestrales, ellos están soltando sus saberes, están entregando a los demás sus saberes,
a los no pertenecientes a sus comunidades. Y entonces ellos están empezando a compartir sus saberes. Porque siempre, a mí, muchas veces me preguntan y dicen, pero ¿y cómo los mapuches te entregan, te cuentan estas cosas? ¿Cómo aprendiste los mapuches si son tan cerrados? Mentira, mentira. Lo que pasa es que no respetan. Y, o sea, hay las personas cuando llegan a una comunidad, no solo mapuche ahora hablando, sino que a una comunidad indígena, una comunidad ancestral, muchas veces se llega sin respeto, se llevan las costumbres de la ciudad y los pueblos ancestrales tienen otras costumbres. Entonces, yo creo que hay que ser muy observador, hay que ir muy despierto para entrar y sobre todo mostrar profundo respeto y profundo interés por conocer de ellos. O sea, un interés real, que sea de corazón. Y sabes que cuando es así, ellos se dan cuenta, los pueblos ancestrales son muy sensibles y ellos saben, se dan cuenta cuando una persona va con buenas intenciones y te entregan sus saberes. Yo agradezco mucho, en mi caso nunca he tenido problemas con los pueblos ancestrales donde yo he ido. Acá el pueblo mapuche me trata bien, o sea, son, como te digo, nunca he tenido problemas con ellos. Tengo mis amigos que yo los considero mi familia, Pehuenche, en el Alto Biobío, que es donde yo estuve en varios internados de Mapudungún, participé con ellos, fui primero como alumno y terminé después dando clase en un internado de alfarería, estuve. Y entonces esa confianza que me dan, ¿ves? Ya eso significa que me dieron mucha confianza y eso yo no les voy a, ¿cómo se dice? No les voy a jugar chueco con eso. O sea, si ellos me están dando una confianza así para yo entregar un saber que es de ellos y me dan a mí es como la responsabilidad de entregar ese saber al farero dentro de un curso de Mapudungún, de un internado, que eran 6 días. Entonces, para mí es un agradecimiento tremendo. Y obviamente eso hay que responder con respeto, con responsabilidad. Y yo creo que ahí va en ese juego, ¿eh? O sea, si uno es sincero con sus intenciones cuando va a los pueblos ancestrales, ellos se dan cuenta y te retribuyen. Y te enseñan. Oh, ya me quiero ir de viaje ya. Oye, en estas imágenes que estamos viendo, aquí está con guantes, tú estás con guantes incluso. Sí, en las que ¿Son estoy las con piezas guantes, originales? las que están con guantes son piezas originales y las estoy tomando en el museo. Las piezas originales hay que tratarlas así con guantes porque la misma grasita de los dedos entonces las puede dañar o van quedando ahí pegadas por la grasita o la suciedad de tus manos. Entonces uno siempre antes de tomar una pieza original, arqueológica, se pone guantes para manejarla. Esta Oye, pieza que estamos viendo ahora, también, aquí está Gabriela Franco, ella es de España, y saludos desde Murcia, España, también ella una gran amiga, y Irka Mateo, que yo te contaba la experiencia con Irka, ella aquí está, ella también manda un saludo desde Los Ángeles, California. Irka, saludos. mira, Irka, ella es del pueblo taíno, ella es heredera del pueblo taíno, ¿ves? Y entonces y así tiene muchos saberes y entonces es muy bonito poder compartir con personas así de otros lados. Gracias ahora a la tecnología y a este y a este estado en el cual nos encontramos en este momento de confinamiento, pero nos confinamos dentro de la casa, pero nos abrimos a través de las redes sociales. Esto es un útero, estamos cada uno en sus casas, pero es un útero que vamos a renacer. Yo estoy segura que eso es lo que nos está llamando este proceso de estar encerrado y también salir y no salir. Depende de la persona que quiera salir al mundo ahora, pero yo les recomiendo estar hacia adentro y hacer un proceso de ir transformándonos y despertando esas memorias antiguas que lo que quieren hacer es despertarnos al corazón y al estar en el presente con la naturaleza. La naturaleza nos está llamando también a conectarnos con ella, si no, va a venir un terremoto y nos va a destruir a todos. Así de simple y así de rápido. Claro. Saludos, Irka, Gabriela, a todas las que se han incorporado hoy día. Te quiero agradecer, César, pero todavía no quiero que terminemos porque me faltan algunas imágenes. Ya, dale. Quiero que también que las personas que nos están escuchando puedan acceder también a tus redes y puedan meterse a los talleres, conocer y vivir esta experiencia que al final es una sanación para todos. Es una tremenda experiencia de sanación.
Bueno, aquí hay unas imágenes. Ya nos volvemos a incorporar a imágenes, ¿se ven? Yo quedé sin Sí, batería, así que no veo. eso es Cusco. Cusco. ¿Ellos dejan fotografiarse? Algunos, ellos, por ejemplo, gente como ellos sí, pero hay otras personas que, las que van con su llamita, por ejemplo, ella, o sea, no, corrijo, generalmente todos se dejan fotografiar, pero hay algunas, las que andan con sus llamitas, por ejemplo, con sus trajes, ellas especialmente andan así para fotografiarse y que les den dinero. Es su trabajo, ellas trabajan de esa manera. En cambio, este caballero, él toca instrumento y uno le da propina. Ese es su trabajo. Y yo le saqué la foto, sí, él me permitió de todas maneras sacarle una foto. Y justo yo lo que estaba hablando, o sea, la publicación que hice, la última, este tipo de personas que tienen estas flautas y que tocan y hacen unos sonidos que son, podríamos decir, monótonos, repetitivos, cíclicos, pero que te permiten, si tú los escuchas y te quedas ahí escuchándolos, entras en un estado tan bonito que me gusta mucho a mí escucharlos a ellos. Hay varias personas de ellos que están en algunos callejones de Cusco y uno se encuentra con ellos y los puede escuchar. Hermoso, hermoso. Qué genial esto de poder compartir y que las redes, la tecnología nos permita estar en sus casas y poder también empaparnos un poco de esto. Por ahora no Sí. podemos viajar, pero sí podemos sentirlo y vivirlo como la experiencia misma. Aquí estás con el instrumento que tiene esta maravillosa tonalidad y sonidos fantásticos. Sí, esto ya es aquí en mi territorio, en Panguipulli. Acá el lago Panguipulli y es por aquí, cerca donde estoy. Estás Y en la otra, la naturaleza ahí. ¿Qué vas a sí, decir? aquí yo vivo en un lugar rodeado de lagos y de montañas y están los volcanes, volcán Rucapillán, volcán Chosuenco, mucho Chosuenco, muy bonito aquí. Y esta otra imagen es del territorio indígena Macuchi, en el norte de Brasil. Ahí hay un estado que se llama Roraima o Boa Vista. Y entonces, esto fue en un encuentro justamente hace un año atrás. Estamos, de hecho, con algunas amigas que hice allá, estamos celebrando el cumpleaños de la visita. Entonces, me han mandado unas fotos justamente para recordar. Y esto fue, bueno, ese encuentro fue un encuentro de cerámica indígena que hace la Universidad de Roraima. Y también hoy día estuvimos hablando de eso, porque es algo que hay que resaltar, que en Brasil, por lo menos en Roraima, no sé si en todos los estados de Brasil, pero en Roraima, allá el pueblo mapuche, a los pueblos indígenas, la universidad las pone en su lugar, o sea, ellos resaltan los saberes ancestrales y hacen un encuentro anual de cerámica indígena y ellos son los protagonistas. Entonces lo encuentro hermoso porque acá en Chile lamentablemente todavía no se logra ese aspecto, ¿sí? De darle el reconocimiento. Bueno, no quiero hablar, o sea, Sí, profundizar públicamente de ese tema, pero está claro. Eh, o sea, el saber de los pueblos ancestrales cuando llega al área académica y después y después esas personas a las cuales o las que entregaron ese saber ancestral, después esas personas quedan ahí en el olvido. Y eso es lamentable. En otros países no sucede eso. En otros países sí se respeta a los pueblos ancestrales y en Roraima, por ejemplo, como te digo, hacen un encuentro muy bonito. Yo pude ver ahí a las comunidades indígenas cómo participaban, como te digo, protagonistas. Y después de la universidad, yo ahí me dieron la oportunidad di unas clases ahí de cerámica para niños, después di otra de silbatos para profesores de escuelas y de universidad, y después di una de fotogrametría, de registro 3D. Y después nos fuimos a la comunidad macuchi, 4 días estuvimos ahí con ellos viviendo, comiendo los alimentos que ellos nos preparaban, durmiendo en hamaca, fue muy bonito. Y aprendimos de sus costumbres, de su cerámica. Y todo eso lo organiza ahí también la Universidad de Roraima.
Así que un saludo también a todas ellas. Ahí está Larisa, está Dayana y todas las amigas ceramistas que conocí, Amanda, Natalia, Mariana, la monja también. Un saludo ahí a todas ellas. Saludo a todas las personas que han aparecido en el camino y que también te están compartiendo contigo y te han llevado y siguen nutriendo tu vida. Saludo a todas esas personas porque son todas importantes. Estoy mostrando imágenes mientras estamos conversando, ya que se nos está acabando el tiempo. Esta De la- es, sí, una es la que estaba en fondo negro, son instrumentos que hicieron los niños, los niños y las niñas de acá de la escuela. ¿Ves? Estos son de tercero a séptimo básico, esa imagen. Y entonces ahí hay silbatos ocarinas, silbatos ave, que hacen, cada uno le da su expresión. Lo encuentro muy bonito eso, porque ellos le dan una expresión propia. Fíjate las caritas que tienen esas aves, me encanta a mí la forma como ellos le hacen. Y los diseños también. Ese fue un encuentro. Esas fotos, también dentro de las actividades que hago, tengo un grupo de amigos con los que hacemos encuentros de saberes, le llamamos. En realidad fue algo súper improvisado, comenzó como algo entre amigos, que la idea era reunirnos y conocernos, porque tampoco nos conocíamos en un comienzo. Y entonces dijimos, ¿por qué no lo hacemos más en grande? Invitamos a personas y que sea gratuito. Y lo hicimos una vez, hace ya, estamos hablando 4 años atrás. Entonces, después le pusimos nombre y le pusimos Encuentros de Saberes. Entonces, cuando hacemos el llamado, todos los que quieran y las personas que quieran se ofrecen con un taller. Entonces yo, por ejemplo, siempre ofrezco alfarería. Digo, ya, yo hago el taller de alfarería. Y otra hace taller de sembrado, de siembra orgánica, otro de telar y así. Cada persona ofrece un taller y los talleres gratuitos. O sea, nosotros damos el taller gratuito, conseguimos los alimentos, preparamos el almuerzo para todas las personas. En el fondo es como que hacemos ese regalo, ¿cierto? Pero a cambio, ¿qué nos queda a nosotros? El compartir y el aprender de cada una de las personas. Para nosotros eso es súper valioso. Entonces, es el pago que ellos nos dan, esa alegría, el compartir, el sonreír. Lo encuentro muy bonito. Entonces, a veces estamos un día y otras veces lo hemos hecho de 2 días completos, llenos de talleres gratuitos. Es algo muy bueno, es entretenido. Yo quiero. Sí, Aquí hay una pieza antigua. Sí, esa es una pieza Pitrén, mapuche Pitrén. Pitrén es del año 300 aproximadamente, comienza en ese periodo. De ahí en adelante hasta, no se sabe hasta, según lo que me han comentado las antropólogas, no se sabe hasta cuándo, pero sí se sabe que en el 1100 comienza el vergel, otro periodo. Entonces Pitrén tiene que haber sido antes de eso o hasta ahí. Se está estudiando. Y esa pieza es muy bonita porque tiene oropel, lo que yo te comentaba. Es una pieza que son 4 esferas unidas. El agua entra por el gollete que se alcanza a ver y al otro lado es cerrado, tiene la cabecita. Es una pieza, no es típica, no es común. Hay 2 piezas que se han encontrado de este tipo solamente. Una está más enterita y la otra, esta es la que yo registré en el Museo Chileno de Arte Precolombino. Ahí yo le hice un detalle técnico. Como soy dibujante técnico, entonces puedo hacer un detalle técnico. Las vistas, en dibujo técnico eso se le llama vistas, elevación, lateral, vista frontal, vista superior, y con algunas cotas y en corte. Entonces eso también te permite hacer después el diseño en cerámica. Eso es lo increíble, que al final los saberes se unen y no es porque sí que estudiaste lo que estudiaste, los diseños que te permiten hacer esto, como esta imagen que tienes que hacer un proceso de diseño 3D, la fotografía, el dibujo y luego la creación. Claro, esta es la pieza que yo les he mostrado, que tengo acá, y esa es la que se ve en la foto, es la pieza original. Entonces, yo para llegar a hacer la pieza que tengo, la réplica, fui al museo, tomé el registro fotográfico, y ahí como se ve más o menos en la foto, y son muchas fotos que hay que tomar para poder lograr el modelo 3D. Haces muchas fotos en distintas vistas, distintas posiciones, y luego logras la malla, el modelo 3D con una malla,
y esa malla tiene su textura o piel, hablando en términos técnicos. Y entonces ya con eso tú puedes hacer cortes, puedes hacer vistas ortogonales, que se llama también en términos técnicos, vistas ortogonales que te permiten tomar las medidas exactas de la pieza y después con una impresora 3D también, llegué hasta ahí con ese proceso. Y de ahí entonces saqué la réplica observando el registro 3D que tenía con las medidas. Pero también ahora, que es el nuevo, estoy implementando más tecnología todavía, entonces ahora tengo una impresora 3D. Entonces con la impresora 3D ya hay piezas más complejas que voy a poder imprimir a escala y con la proporción real. Y entonces gracias a la impresión 3D voy a poder hacer piezas de mayor complejidad y que sean exactas a la pieza original, y eso a mí me permite hacer una investigación exacta, obviamente, más exacta. No es una inspiración a una pieza original, sino que es una réplica exacta. Eso es alucinante. La tecnología nos puede ayudar. La tecnología no solamente es destructiva, también puede ser constructiva. Sí, como varias veces he escrito ahí en algunas publicaciones, la tecnología al servicio del saber ancestral. Y un amigo también lo dijo una vez, coincidimos en eso. Eso es una realidad. Esas son 4 piezas 3D, fotogrametría se le llama en términos técnicos, que es un registro fotográfico de, como decía, de muchas fotos de una pieza, y luego logras un modelo tridimensional. Y cuando tienes el modelo 3D, entonces puedes hacer un fotomontaje, una composición, un video. En este caso son 4 modelos de 4 piezas que registré en el museo. Son botellas silbadoras las 4. Y ahí hice una composición y la puse con agua 3D. Eso todo es virtual. El agua es virtual, entonces ahí se ve el reflejo. Y de fondo un montaje con una foto de acá de donde yo vivo. Hermoso, hermoso. Sí. Esto para mí es un tesoro y espero que para la gente que esté escuchando también. Yo creo que sí. Por algo también se han quedado 12 personas escuchando y hoy van a llegar más después a verla. Quiero agradecerte todo lo que conversamos hoy día y todo lo maravilloso que se expresa a través de ti y lo que tú has podido rescatar. Y la gata que viene a saludarnos porque era obvio que tenía que saludar hoy. Todo el rato he estado ahí. Está atrás bambalinas, está todo el rato ahí. Qué linda. Saludos, Camilo. Camilo. Camilo Oh, Lozano, saludos. sí. Y saludos a todas las personas que hoy día se incorporaron y estuvieron compartiendo con nosotros en la revolución de la conciencia online. Llevamos 1 hora 40 minutos que no las sentí, Wow. ni siquiera las percibí. Es interesante. Yo me entusiasmo tanto que hablo mucho cuando el tema es interesante. Entonces, si tú me preguntas algo que a mí me interesa, yo me largo. Así que espero que no haya sido tan extenso. Yo espero que no sea extenso para ti, para no quitarte tus tiempos, pero así como veo, eres muy generoso y eso se agradece. Se agradece porque necesitamos conocer, necesitamos empaparnos y sanar nuestro corazón. Yo muchas veces hago estos capítulos porque busco sanarme a mí misma. No crean que soy terapeuta y que estoy sana y ando en la nube, sino que porque yo también busco sanar mi corazón y estas experiencias para mí son súper sanadoras y sé que para los que nos están escuchando también son muy sanadoras para volver a lo que somos, reconectarnos, despertar nuestro ADN y despertar nuestras células a lo ancestral. Rescatemos lo ancestral, ese es el llamado. César, ¿algunas palabras de cierre antes que terminemos esta transmisión? Bueno, que como dices tú, yo creo que es parte de todos los buscadores, que somos muchos, todos andamos buscando, ¿cierto? Tenemos esta búsqueda y de esa búsqueda muchos estamos buscando ese camino interior, un camino espiritual interior que nos lleva, es como fusionar lo interno, los saberes internos, el universo interno que se fusione con ese universo externo de saberes. Yo creo que es parte del camino, ¿cierto? Que muchos estamos realizando. Y así como decías tú, cuando yo tengo estas conversaciones, me gusta mucho porque a la vez yo estoy aprendiendo también. O sea, también hay muchas cosas que uno tiene ahí en mente y cuando las bajas, las conversas y las reflexionas con otra persona, es como que te quedan mucho más claras.
Entonces también te agradezco esta instancia, este momento, este espacio para poder conversar. Y además que lo considero un tema súper importante, este tema de este camino del despertar. Y sobre cada día los tiempos nos están empujando a este despertar. Por algo toda esta revolución social y esta revolución ancestral también, los pueblos ancestrales están clamando con fuerza, están empujando. Entonces, entre todos tenemos que sumar entonces para que todos estos farolitos que somos nosotros podamos iluminar bastante, para ver con claridad el camino. Exacto. Eso. Invitamos a las personas a iluminar los caminos de los otros a través del corazón y lo que tú hagas y realices en tu vida. Puede ser otra cosa, que incluso puede estar conectado con las matemáticas o cosas que yo no manejo y no tengo idea. Eso, sí. Pon el espíritu para que también sea sanador para todos. Muchas gracias Mónica también, muchas gracias a todas las personas que se conectaron, a los alumnos y alumnas y grandes maestros y maestras que están ahí, que nos enseñan también, y si ustedes quieren escribirle a César y también a mí, pueden escribirnos, y la revolución de la conciencia continúa. Vamos a tener un conversatorio donde vamos a hablar sobre esto en profundidad. Ya me habías anticipado y va a estar muy entretenido. Una sorpresa, pero a mí me entusiasma mucho lo que viene también en esa conversación que vamos a hacer con otras personas. Así que lo encuentro muy interesante. Y también quiero aprovechar, si me permites, es invitarlos al curso que voy a dar el próximo miércoles. Comienzo un nuevo curso de instrumentos de silbatos prehispánicos. Así que si están interesados, hay que visiten mi perfil, tengo el afiche puesto. Y yo después les envío la información. Si se interesan, se comunican nomás conmigo, ni un problema. Exacto. Yo tenía la imagen, pero parece que no la encontré, no sé dónde la dejé, pero también tenía esa imagen. Recuerden, el próximo miércoles. Comenzamos el 11-11, un buen número. 11-11. 11-11. Recuerden, y anótenlo en su agenda, escriban a César para que, perdón, vivan este curso, vivan este taller, y también conozcan desde la práctica y desde la vivencia. Muchas gracias. Gracias a todos los que se conectan. Espero que les haya gustado esta transmisión especial de 1 hora 45 minutos, aunque dura 1 hora el programa. Vamos a dividirlo en 2 partes para poderlo transmitir en Instagram. Gracias a ti, César, por todo el tiempo que te diste, por mostrarnos una maravilla y algo que queda en el corazón para siempre. Y bueno, rescatemos el legado de las culturas ancestrales, porque eso es lo que tiene ahora el poder para transformar y sumergirnos en la naturaleza. Vamos con la naturaleza. Listo. Un abrazo grande. Gracias a todos, que estén súper bien. Nos vemos el próximo viernes. Vamos a hablar sobre sonoterapia desde España, vamos a estar hablando, así que hay muchas sorpresas. Nos vemos. Internacional. Chao, que estén bien. Chao.